Bueno, voy a comenzar con el testimonio de un psicoanalista italiano que dice así: cuando hacía asesoramiento en una escuela primaria, los niños traían fundamentalmente dos tipos de relatos sobre la familia. Uno, bastante uniforme, en el que todo va bien, el papá es bueno y trabaja, la mamá es bondadosa y cocina bien, los hermanos son angelitos con los que es bello jugar. El otro relato era más bien una selva de historias en los que los niños encontraban fallas en todo. Pero ese todo comprende verdaderamente una gran variedad de cosas, y dado que estas narraciones eran más realistas que las anteriores, también mostraban una fantasía decididamente más exuberante. De más está decir que los niños que despertaban preocupación eran los del primer relato, que se sentían puestos en la incómoda posición de ser custodios del secreto de familia. Efectivamente, eran los que se topaban con dificultades para tratar con la materia oscura encontrada en las relaciones de los padres. Debían, en realidad, sostener la imagen parental, contra la que ellos mismos sentían nacer como una voz de acusación, algo a callar, y la felicidad de fachada con frecuencia era un velo sobre un difícil nudo conflictivo. Bien, como es patente, la aparición del conflicto es siempre mejor que el relato donde todo parece ir bien. Bien, Cayetana nos impresiona a primera vista como una niña sola, pero el relato muestra que aún así ella es capaz de encontrar una solución valiéndose de sus propios recursos y de la fantasía en especial. En este sentido, todos los niños están un poco solos. La infancia no es necesariamente el lugar feliz que los adultos imaginan porque suponen al niño protegido por quienes lo rodean y a salvo de las consecuencias de sus actos. Dado que puede decirse que la adultez consiste precisamente en eso, que uno debe responsabilizarse de sus actos y decisiones y hacerse cargo de las consecuencias, y es por eso que uno imagina que la infancia es más feliz. Si los niños en general están siempre un poco solos, es porque se encuentran a merced de los dichos de los adultos y de la trama de los deseos que se despliegan en su entorno, sin contar todavía con la capacidad para tomar decisiones sobre sus vidas. Dichos y deseos, dichos que articulan deseos, que desencadenan pasiones, que incluso puede decirse, inoculan en el cuerpo afectos y pasiones, que están obligados a descifrar y de los que eventualmente deben encontrar cómo desembarazarse. En fin, que son objeto de toda suerte de lucubraciones. ¿Qué me quiere decir aquel o aquella? ¿Qué lugar ocupo en esta trama familiar? ¿Ocupo alguno o ninguno? Estas preguntas acuciantes empujan a una elaboración personal propia e íntima que, aunque no coincida con lo que llamamos realidad, sin duda contribuye a construirla. Así encontramos en Cayetana una serie de elementos que evidencian de qué modo padece e intenta liberarse de la creencia en el otro poderoso que encarnan para ella los adultos que la rodean. Desde ese ángulo, la historia de Cayetana es la historia de una separación. Por ejemplo, ella interpreta al pie de la letra algunas de las cosas que se le dicen, como que será una gran atleta porque tiene pie de atleta. El cura narra la historia para ella. El cura narra para ella la historia de Caín y Abel como si adivinara sus malas intenciones. La profesora de religión anuncia un destino trágico para su madre por ser una mujer divorciada y vuelta a casar. Por su parte, ella ejerce activamente sobre otros, los insectos en particular, actos análogos a los que siente que padece de manera pasiva, como aislar a una mosca de su familia, pero también decirle a su madre que arderá en el infierno, una idea que es a ella, en primer lugar, a quien agobia. Es que también está tomada por el pensamiento mágico tan propio de los niños, y no solo de los niños.
Si cuento hasta 3, aparecerá mi papá. Si me reflejo en sus ojos, los de su madre, me mirará solo a mí. Llega hasta suponer que puede infundir la muerte, o sea, esa es la idea de que hay una regla, y que esa regla implica una suerte de reciprocidad. Llega hasta suponer que puede infundir la muerte susurrando en el oído de su prima las intenciones que alberga respecto al hermanito. Para ella, la palabra podría ser mágica. En otro momento actúa como la madre, la copia, lo que es también otro modo de retenerla en sí misma. Es cuando le dice al chofer, al que sin embargo aprecia, que tiene asma, migraña y angustia, así que no me hables. En este momento de su vida y frente a la llegada del hermanito, lo que ella debe resolver es su poderoso deseo de ser la primera, si no la única, para su padre y sobre todo para su madre. Ese no es solo un deseo imposible que la asfixia, sino que, por sí mismo, conduce a la muerte. Solo muerto se podría aspirar a ser el único o el todo para la madre en especial. Los celos que Cayetana tiene respecto al hermanito no son propiamente los de la competencia en la que después de todo se puede llegar a algún acuerdo, sino a los de la identificación mental. El otro quiere lo mismo que yo, ser el único o el todo. Entonces, 2 soles no pueden brillar en un mismo cielo. O sea, aquí hay una supresión de la alteridad del otro. El otro quiere lo mismo que yo. Y para afrontar este momento de su vida, su recurso principal se apoya en cierta literalización de la lengua a partir del uso que le da al apellido que el padre le transmitió. Cayetana de los Heros es, en su fantasía, la Cayetana de los héroes. De manera que, en un primer momento, ella se formula el deseo de ser un héroe en masculino que muere en batalla. O sea, un ser excepcional, único, cuya memoria queda registrada por la historia. Puesto que supone que no habrá lugar digno para ella cuando el hermanito nazca, ella deberá morir y morirá como un héroe. La fantasía de los héroes la socorre de varias maneras en varios momentos. Por ejemplo, cuando ella, después del castigo de Nochebuena, en que la dejan sola, ¿no? ¿Recuerdan? Entra en furia y dice, ya van a ver, y entonces hace, digamos, un intento de suicidio llenando la piscina. Aunque no en todos los casos, la escena muestra de qué manera, en buena parte de los casos, para no decir en todos, porque no en todos, pero sí en una parte, un suicidio es un homicidio. Ya van a ver, me mato. Un suicidio es un homicidio. Bueno, y en ese momento vienen los héroes y ella se va, digamos, con los héroes. Se entiende que sale de la piscina con sus héroes tras ellos, ¿no? Bueno, a propósito del odio, efectivamente ella siempre está pensando que alguien se va a morir, qué pasa si se muere mi papá, mi mamá, si me muero yo, bueno, en realidad es casi en este caso porque ella se siente obligada, ¿no? 2 soles no pueden brillar en el mismo cielo. Pero bueno, ese odio es patente, que es... ¿por qué? ¿Por qué hay ese odio? Porque efectivamente para ella el otro es un igual a ella. Y cuando no es igual a ella, como la mamá y el papá, que no son cómplices con ella, desean otras cosas, son distintos, son otros, ella los odia, porque no le dan a ella lo que ella pide, y también porque son distintos. Quería subrayar esto porque eso es patente en el caso de Jimena. ¿Recuerdan cuando le cuenta a su prima que cuando el hermanito nazca ella va a morir? No, Jimena, no, Cayetana, le dice la prima, no pienses esas cosas. Y ella reacciona con furia. ¿Tú también, Jimena? ¿Tú también? Y entonces camina por delante. ¿Por qué reacciona con furia? Porque es patente que su prima no se hace cómplice.
No piensa lo mismo que ella, no siente como ella, es otra. Me parece importante tocar este tema del odio como supresión de la radical alteridad del otro, porque es lo que está en la base del terrorismo y de cualquier confrontación agresiva. No se tolera que el otro sea distinto. Bien, o en algún momento se lo supone igual y entonces dos no entran en el mismo sitio, o es demasiado distinto y entonces no hay complicidad. Lo que en ninguno de los dos casos puede soportarse es que el otro sea otro y no lo que uno imagina que es. No lo voy a desarrollar acá, pero en realidad lo que Cayetana de alguna manera empieza a construir es una especie de neurosis obsesiva, bueno, particular, donde la gente se queda pensando qué me quiso decir, por qué me lo dije, por qué me lo dijo, etcétera, intentando situar cuál es el deseo del otro en relación a uno, especular sobre lo que uno es para el otro, adivinar qué lugar ocupa uno en el deseo del otro, sin percatarse de lo que es más evidente, que cada uno es cada uno, y que no hay forma, no importa cuánto pienses o elucubres, no hay forma de captar al otro en su otredad íntegramente. Bien, entonces sigo. Cuando más adelante Cayetana se encuentra ante la posibilidad de la muerte real de su prima y escucha a la madre hablar de su sufrimiento real hasta cierto punto por no saber cómo realizar bien la tarea de ser madre, tiene algunos sueños, ¿no? En un sueño, bueno, intenta salvar a su prima Jimena haciendo el sacrificio, porque para ella hay que hacer un sacrificio, de subir al cerro y realizando hasta cierto punto el deseo mismo de su prima de subir al cerro, y ahí se encuentra con que Jimena es humana. No es un vampiro, es humana. Eso es importante. El otro es humano, en ese sentido es mi semejante. No es mi idéntico, es mi semejante, porque es humano como yo. Bien, en el otro sueño, ella supone que debe donar sus órganos para el hermanito. Es el sueño en el que ella se dice que ha de sacrificar algo de sí misma por el hermano. Es patente que para ella el nacimiento del hermano implica un sacrificio de una parte de sí misma. En el último sueño, ella se despide de los héroes, de sus amigos los héroes. Cada uno debe cumplir con su destino. Los héroes se irán a morir y ella debe ir a conocer a su hermanito. A ese hermanito que ella intentó primero asfixiar, luego quiere ahora salvar, insuflándole aire, y en realidad consigue así salvar al pobre bebé de sí misma. Bien, entonces, ya para ir terminando, es en ese sentido que para insertarse cabalmente en lo social tiene que renunciar a ser la única niña mirada por sus padres y aceptar la entrada en su mundo del hermanito. La vida es siempre la vida un poco mochada del anhelo de una satisfacción total. Pero allí no acaba la historia. Cuando el nuevo chofer la conduce a su casa en un carro protegido de todo ataque o mirada exterior y le cuenta que su antiguo chofer ha muerto, ella llora su muerte y desde ese dolor reacciona, abre su ventana y grita: «No soy invisible». Yo lo había esbozado antes cuando ve al hermanito en el hospital, pero esta vez se afirma, se afianza en esa respuesta y lo grita: «No soy invisible». Es su grito de «estoy aquí, viva, frente a ustedes». Ella tiene ahora una voz propia y con esa voz se dará un ser. Ante ustedes me presento para gritar que no soy
un ser inexistente. Este será otro modo de hacer con el temor a la exclusión o el olvido. Peleará por su vida de otra manera. Al final, Cayetana ha salido de la infancia propiamente dicha y se encuentra lista para afrontar la pubertad y resolver otros enigmas, los que ahora le plantee la sexualidad. Algo quedará de todos modos sin saberse, como la carta que uno de sus héroes, Olaya, se comió y cuyo contenido también él desconoce. Esa carta bien puede representar la misiva que todos portamos sin poder leer, porque no sabemos siquiera que la llevamos. Y ese es el verdadero misterio de la vida. También indica, porque ella supone que en esa carta se decía lo que había que hacer, avanzar, retroceder, ¿qué había que hacer? También indica que ella se encuentra sin esa respuesta. No hay un otro que pueda decirle qué debe hacer. Es ella quien habrá de resolver eso, de afrontarlo sola. Bien. Ese detalle del relato no me ha parecido sin importancia. La vida se construye con letras que no sabemos leer y el psicoanálisis es la experiencia que apuesta justamente a descifrar algo de su contenido con el fin de no ser simples portadores del enigma que concierne a nuestra existencia. Podríamos dejarnos llevar un poco por la poesía del relato y decir que el grito final de Cayetana es también una respuesta política. Si el ser social es un ser político, no consentir a la invisibilidad reduciéndose a ser el juguete de las fantasías, ni producirla como defensa privilegiada frente al prójimo, supuesto atacante potencial, es también una respuesta de índole política. El mismo lugar de la memoria donde nos encontramos ahora lo certifica. En cualquier caso, la indiferencia, eso sí, nos deja a merced de las decisiones de los otros. Bien, gracias. Cayetana necesitaba una persona a quien ver, en la cual apoyarse, la cual eran los héroes. Y yo no tenía mucha idea de quiénes eran porque todavía no me lo habían enseñado en el colegio. Entonces estaba un poco perdida. Pero en el rodaje de la película y un poco antes de la película, del año que la rodamos, habíamos hecho más o menos un medio año de puros ensayos para que me vaya asociando con los diálogos, entendiendo un poco la historia y todo, lo cual me ayudó un montón. También tenía una profesora de actuación que me ayudó un poco porque nunca antes había actuado. Y recuerdo que lo que le gustaba mucho a la directora Rosario de mí era que yo confundía mucho la realidad con la fantasía, de hecho. Y hasta ahora siempre se quejan en el colegio de que no tengo un concepto muy claro de la realidad, pero aún así recuerdo que cuando rodamos la película venían los héroes, y me decían, ya maquillados y listos, me decían, yo soy Miguel Grau, o yo soy tal, y para mí estaban los reales y los farsantes, porque Miguel Grau era mucho más delgado y le tenían que poner relleno. Y yo me acuerdo que a mí no me agradaba porque siempre me mentía y decía que era Miguel Grau. Pero con los otros yo pensaba que eran los héroes mientras grabábamos la película. Y no estaba muy segura por qué grabábamos una película con héroes de verdad. Pero después me fueron como que contando un poco sobre la violencia que había en esa época. Y, por ejemplo, yo pienso que ahorita todos nos vemos en una pantalla y pensamos como que, wow, realmente fue algo feo o realmente debió ser difícil vivir en esa época, pero en el momento que tú eres un niño y no tienes otra opción que vivir en esa época, simplemente, de alguna manera, ves todo como una fantasía, más que como una realidad. Bueno, al menos yo lo veía así. Y como mamá me contaba, porque justo hoy día estaba hablando de eso en la mañana, mi mamá me dijo, ¿cómo vas a hablar hoy día de las preguntas? Y dije, la verdad, no tengo nada preparado, voy a improvisar sobre lo que piense. Y hoy día estábamos en la casa de una amiga y me comentaba cómo vivía. Y básicamente, a ella le gustó mucho su infancia, nunca pensó en el concepto de que, ¿por qué vivo así? No lo veía como algo completamente negativo, al menos no hasta cierta edad, donde no tenía mucha conciencia de eso. Y creo que eso también me afectó porque yo me sentía muy cercana a Cayetana en varios sentidos. Y creo que tampoco no me afectó mucho el hecho de que fuera una historia
violenta, porque no lo veía como una historia violenta, sino lo veía como una realidad que se tenía que afrontar. Y también recuerdo que esta amiga me comentó que, bueno, es una amiga mucho mayor que yo, porque viví en esa época, me comentó que para ella los mejores días eran los lunes, una vez al mes, porque el ascensor funcionaba y no se ponía triste los otros días porque no funcionaba el ascensor, estaba normal, pero ese día se ponía más alegre de lo normal. Y creo que es una realidad que se tiene que afrontar y no se piensa mucho cuando eres niño hasta cierta edad. Gracias. Bueno, nadie tiene una idea clara de lo que es la realidad. No solo tú. Toda realidad se construye con la fantasía, está hecha de fantasía. El problema es cuando no hay fantasía. Mientras haya fantasía, mientras haya imaginación, hay recurso. Y en Cayetana no solo hay fantasía, hay sueños. Lo que yo he querido demostrar es que hay una narración y hay una solución. Cayetana consigue lo que tiene que hacer, ceder algo de sí misma, que en algún momento se le presenta como ceder una parte de su cuerpo, sus órganos, que es en realidad ceder ese lugar privilegiado en el deseo de sus padres, para aceptar que en el mundo hay otro, y un otro que es distinto, es el hermanito, otro que es otro, totalmente otro, y al que ella también quiere, con el que puede construir un lazo. Eso consigue Cayetana. Es todo lo que tiene que hacer en ese momento. Y además lo ha resuelto con una respuesta que no me parece poca cosa cuando grita: no soy invisible. No es lo mismo que fantasear con los héroes. Me parece importante la fantasía con los héroes porque he sostenido a través de eso, en mi opinión, que es el uso que hace del nombre del padre. Ella es de los héroes. ¿Y con qué arma la fantasía? Con los héroes. Es Cayetana de los héroes. Es un uso del padre al que ama, porque no importa que podamos considerar que el padre se la lleva a ver los cuyes, la invita a apostar, no le da de comer, la lleva donde la abuela que está a punto de morirse, que ni siquiera la saluda, pero ella ama a su padre, lo ama. Y es terca. ¿Cuál es la última escena de la película? Ella puesta en la mitad de la carretera esperando a su héroe, a su amor. No importa que él tenga otras mujeres, ella lo espera igual, es terca, es decidida. Es decidida. Pero a esos héroes los tenía que abandonar, porque esos héroes... Efectivamente, en el Perú, como se dice en la película, ningún héroe ganó ninguna batalla, pero todos se murieron, fueron al sacrificio, Pelearé hasta quemar el último cartucho, a ese héroe no lo queremos. A ese héroe hay que renunciar, ese que exige el sacrificio de todo. No es la única respuesta a ese héroe. Ella debe dejarlos ir, porque ellos cumplirán su destino, y ella cumplirá el suyo. Es el último sueño. Ellos se van a su muerte, le dejan de todas maneras la inquietud de la carta que no se puede leer, no hay una respuesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Avanzar? ¿Retroceder? No hay una respuesta. Y ella se va a ver a su hermanito, como tiene que hacer. Ella sigue con su destino. Entonces, bueno, para mí la película es linda y habla del mundo de los niños cuando hay un sujeto niño ahí que busca, que pregunta, que investiga, etc. Y permite decir que un niño puede resolver lo que le ocurre como tiene que hacerlo. Más allá de que la madre sea triste, que el padre sea mujeriego, o sea, que no hay determinismo.